Bueno, les doy una breve explicación, ¿sí? Igual lo tenían que tener listo, leído para hoy, ¿sí? La presentación es el martes que viene, así que bueno, arrancamos con la explicación. Acá se trabaja la literatura, ¿sí? Del descubrimiento. Ahí entró Matías y Milagros. Bueno, entonces, arrancan con esta pregunta, ¿sí? ¿Cómo vivenciaron la conquista los aborígenes? Que es como una pregunta disparadora, ¿sí? Porque históricamente está el punto de vista siempre del conquistador. No sé si han escuchado hablar de la frase que la historia la escriben los vencedores y nunca los vencidos, ¿sí? Bueno, esa pregunta está relacionada a esa cuestión, ¿sí? Bueno, arrancamos con un fragmento, ¿sí? De una crónica de los vencidos recogida de la tradición oral por el padre Marcos García, ¿sí? Lo tienen que leer y responder estas preguntas, ¿sí? Arranca de esta manera, lo leo rapidito, como para que tengan un panorama, ¿sí? Dice, decían que habían visto llegar a su tierra ciertas personas muy diferentes de nuestro hábito y traje, que parecían viracochas, que es el nombre con el cual nosotros nombramos antiguamente al creador de todas las cosas. Se diferenciaban mucho de su traje y semblante y andaban en unas animalías muy grandes, las cuales tenían los pies de plata. Les habían visto hablar a solas en unos paños blancos, como una persona hablaba con otra, y esto por el leer en libros y cartas. Tenían iyapas, nombre que nosotros tenemos para los truenos, y esto decían por los arcabuces, porque pensaban que eran truenos del cielo. Y porque los indios daban gritos, este otro fragmento, ¿sí? Y porque los indios daban gritos, los mataron a todos con los caballos, con espadas, con arcabuces, como quien mata a ovejas, sin hacerles nadie resistencia, que no se escaparon de más de 10.200. Y desde que fueron todos muertos, llevaron a mi tío Atahualpa a una cárcel, donde le tuvieron toda una noche en cueros, atada una cadena al pescuezo. Esto es de Albert Platt, del libro La otra cara de la conquista, ¿sí? Bueno, es otra mirada, ¿sí? A la que estamos acostumbrados, ¿sí? Estamos acostumbrados a leer, por ejemplo, ¿sí? La visión del descubrimiento de América, ¿sí? Pero después, bueno, se fue expandiendo un poco lo que es el revisionismo histórico y el punto de vista de los conquistados. Bien, la primera pregunta dice, ¿con quién comparaban los indígenas a los conquistadores? Son todas preguntas de comprensión, ¿sí? ¿Qué les provoca asombro? La 1b. La 1c dice, ¿qué denuncia se hace en el segundo fragmento? Y la 1d, ¿quién fue Atahualpa? ¿A qué cultura perteneció? Eso lo van a tener que investigar, ¿sí? No está acá en el texto, así que lo van a tener que buscar en internet, en Wikipedia, en alguna enciclopedia, ¿sí? Bueno, se hace una denuncia en el segundo fragmento, ¿sí? Lo van a tener que releer y bueno, y responder. El segundo texto habla sobre Malinche y Cuauhtémoc, que son como que dos exponentes de la forma en cómo fueron adoptados los conquistadores, cómo fueron percibidos y qué postura tomaron los aborígenes, los pueblos originarios, los miembros de los pueblos originarios, frente a la llegada de los conquistadores. Algunos resistieron y otros, digamos, como que se pusieron del lado de los conquistadores por una cuestión de supervivencia. Bueno, acá tenemos el texto arranca así, es un texto expositivo, ¿sí? Que explica estos dos puntos de vista, estas dos cuestiones totalmente diferentes frente a una misma situación.
Los aborígenes sintieron admiración por los europeos y muchos se entregaron sin resistencia porque los identificaron con sus dioses. Otros, en cambio, lucharon valerosamente para defender su territorio. Y hubo algunos que por diversas circunstancias traicionaron a su raza. Malitzin de Nepal, hija de una noble familia azteca, fue entregada en 1519 a Hernán Cortés, junto a otras hermosas jóvenes. A ver, voy a ver quién quiere entrar. No, nadie. Bueno. La Malinche, como la denominaban los españoles, se convirtió en compañera e intérprete de Cortés, ¿sí? Amó al conquistador español y tuvo un hijo con él. Se dice que de alguna manera colaboró con la conquista al facilitar información a los españoles. En México, Malinche es un insulto, sinónimo de traición al pueblo, pero al mismo tiempo simboliza la madre del primer hijo mestizo del Nuevo México. El escritor mexicano Octavio Paz afirma en El laberinto de la soledad, que es un libro de él, ¿sí? Dice: el símbolo de la entrega es Doña Malinche, la amante de Cortés. Es verdad que ella se da voluntariamente al conquistador, pero éste apenas deja de serle útil, la olvida. Doña Marina, como la bautizaron los españoles, se ha convertido en una figura que representa a las indias, fascinadas, violadas o seducidas por los españoles. Y del mismo modo que el niño no perdona a su madre que lo abandone para ir en busca de su padre, el pueblo mexicano no perdona su traición a la Malinche. Ella encarna lo abierto, lo chingado, frente a nuestros indios, estoicos, impasibles y cerrados. Bien, acá en este fragmento Octavio Paz menciona o manifiesta, ¿sí?, las dos posturas. Los que se encontraron admirados frente a los conquistadores como Malinche, acá vemos la imagen de Malinche, frente a los que ofrecieron resistencia, a los que opusieron resistencia, como en el caso de Cuauhtémoc. Acá vemos la imagen de Cuauhtémoc, el sucesor de Moctezuma, que fue torturado para que confesara dónde estaba el tesoro, ¿sí?, de los aztecas. Malinche, en cambio, fue como la entregadora, ¿sí?, la facilitadora de la conquista. Una por una cuestión de que manejaba los dos idiomas, y porque también sabía secretos importantes del pueblo originario que se los dijo a los españoles, ¿sí? Por ello, hijo de la Malinche equivale a traidor, pentepatria. Eso es un insulto en México, ¿sí? Cuauhtémoc, último emperador azteca, opuso en cambio una valerosa resistencia al conquistador Cortés, quien lo sometió a torturas para que confesara dónde estaba el tesoro. Para ello lo colocó sobre unas parrillas y finalmente lo hizo ejecutar sin poder obtener respuesta deseada. Ambos personajes constituyen símbolos antagónicos de Hispanoamérica, ¿sí? Y después lo van a poder estudiar en historia, que ha quedado siempre en el imaginario social, ¿sí?, esas dos posturas de Latinoamérica, como el vendedor, el entregador y el que resiste, ¿sí? Muchos americanos siguen siendo deslumbrados por lo extranjero. Otros, en cambio, asumen su identidad y la defienden. Acá, americanos, me refiero a latinoamericanos, ¿sí? Porque yo después les voy a hacer esta consulta. Primero les voy a pedir que realicen una reflexión de 10 renglones, como mínimo, sobre cómo actuamos comúnmente. Si actuamos como Malinche o como Cuauhtémoc. Si actuamos admirados, deslumbrados frente a lo que viene de afuera, ¿sí?, o ofrecemos resistencia y priorizamos lo nuestro, ¿sí?, culturalmente hablando, ¿sí? Por eso les pido que tengan en cuenta, por ejemplo,
en los productos extranjeros, por ejemplo, no sé, hay productos que son de fabricación nacional que no le damos mucha bolilla porque no son de una marca reconocida, ¿sí? Zapatos, zapatillas, ¿sí? Y que ni siquiera sabemos el nombre. Y sin embargo tenemos fascinación, ¿sí? Por marcas extranjeras, conocidas mundialmente, como Adidas, Nike, ¿sí? Hablamos de ropa, pero también, bueno, de comida. Por ejemplo, anoche mismo, no sé si ustedes vieron MasterChef, pero había como un, un concurso, ¿sí? ¿Alguien lo vio, chicos? Sí, profe, yo. Bien, Que era de Estados Unidos, que exactamente. hicieron la Y comida. bueno, ahí hay claramente un ejemplo de cómo está colonizada también nuestra gastronomía, porque se utilizaba pepinillos, que si bien son cosas que hay acá, pero no están culturalmente arraigadas acá. Que se pepinillos en vinagre, que es típico de Estados Unidos, la barbacoa, ¿sí? La misma hamburguesa. Entonces, no sé si alguna noche en Masterchef habrán hecho choripanes, pero bueno, no, esa noche anoche fue temática de la cultura estadounidense, ¿sí? Y cómo el jurado manifestó como cierta fascinación por esa cultura gastronómica. Entonces, bueno, acá comidas, las costumbres, como por ejemplo Halloween, que se está festejando, ¿sí? Cada vez se festeja más acá en nuestro país, siendo que es una fiesta totalmente extranjera. Y con respecto a las fiestas nacionales nuestras, acá, nuestros festejos propios de nuestro territorio, no sé si lo estamos rindiendo homenaje o festejando de la misma manera, ¿sí? Estos son puntos de partida como para que ustedes inicien una reflexión, ¿sí? También con respecto acá al otro punto que pongo, el espacio que tiene la música nacional en comparación a la música extranjera, en la radio, en los medios, en la música que consumimos por las distintas plataformas también, ¿sí? Por Spotify, por las plataformas que ustedes utilizan, por YouTube, ¿sí? O si escuchan en radio, ¿de dónde viene esa música? ¿Si es nacional o es extranjera? Y la otra es el espacio que tiene el cine nacional, y así como en todas las ramas de la cultura, ¿sí? La literatura misma también, los bestsellers de literatura, ¿de dónde vienen? Si son argentinos o son extranjeros. Por ejemplo, no sé, Harry Potter, que fue uno de los libros más vendidos en los últimos años. Entonces, ahí como para que reflexionen en todos esos puntos. El cine nacional en comparación al extranjero, o bueno, el cine o las series que consumimos. Ustedes revisen las series que están siguiendo ahora de Netflix o de cualquier otra plataforma, si es que siguen alguna serie o están viendo alguna película o les gusta algún tipo de cine, ¿de dónde es? ¿Es argentino, es nacional o es extranjero? Entonces como para que elaboren una reflexión con respecto a eso, ¿sí? Bueno, y después el segundo tema son las crónicas como fuente de inspiración. El primero recuerden que es, bueno, la literatura del descubrimiento y la conquista. Seguimos con esta literatura, pero bueno, no ya es como la relación con la literatura contemporánea. Lo mismo que hicimos anteriormente con la literatura precolombina, más bien con la cultura precolombina relacionada con la literatura contemporánea, como es el caso de Cortázar, sí, el caso de El Conquistador de Federico Andajasi, que son escritores contemporáneos, pero que toman la cultura precolombina. Bueno, acá también en estas crónicas, en estos textos, se ha tomado las crónicas de la época de la conquista, ¿sí? Como fuente de inspiración. Acá dice, las crónicas constituyen textos valiosísimos que han servido de inspiración a escritores y a otros artistas contemporáneos. La relación entre Malinche y Cortés es narrada en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo y fue tomada como fuente por distintos escritores. Esto es un fragmento de la historia de la verdadera conquista.
O sea, un ejemplo de la literatura en la época de la conquista, ¿sí? Profe. Sí, dígame. Me tengo que salir porque tengo que ir a buscar a mi sobrina a la escuela. Ah, bien, bien, no se preocupe. Ponga el presente ahí en el grupo. Bien. Entonces, acá planteamos la problemática del mestizo, ¿sí? A partir de unos textos contemporáneos escritos por Carlos Fuentes, un escritor que no es de la época de la conquista, sino un escritor contemporáneo, ¿sí? Un escritor, digamos, que es de esta época. Y ha escrito estos dos fragmentos, en realidad son fragmentos sacados de un libro, ¿sí? Que se llama Los hijos del conquistador, basado en esta relación que se dio entre Hernán Cortés y la Malinche, en el cual tuvieron un hijo. Y que Hernán Cortés, bueno, después siguió teniendo otros hijos con su mujer en España, ¿sí? Entonces ahí como que hay una comparación, hace una comparación Carlos Fuentes, ¿sí? No una comparación, sino que escribe desde el punto de vista de Martín II, el primer hijo, ¿sí? de Hernán Cortés y doña Marina, que acuérdense que Marina era la Malinche, la entregadora según el pueblo mexicano. Y después está un fragmento del punto de vista de Martín I, que sería uno de los hijos digamos, legítimos, porque Martín II, que sería el primer hijo, es considerado bastardo por ser hijo de una india, ¿sí? Bueno, una vez que lean esos fragmentos van a tener que responder a estas preguntas. ¿A qué se debe la discriminación sobre Martín II? ¿Dónde se manifiesta el resentimiento del mestizo? Acá van a tener que sacar fragmentos y copiarlos. ¿Qué aspectos positivos y qué aspectos negativos destacan de su padre Martín II? ¿En qué? Que sería el hijo bastardo, ¿sí? ¿En qué expresión se nota la discriminación de Martín I hacia su hermano, que sería el hijo legítimo? Yo utilizo estos términos hijo legítimo, hijo bastardos, en consonancia con lo que, tomando las palabras de los mismos narradores acá, ¿sí? No lo tomen como juicio de valor, estos son términos ya muy arcaicos, ¿sí? Ahora estamos frente a una nueva situación con familias totalmente distintas, con roles totalmente flexibles, ¿sí? No lo tomen como un juicio, como que un prejuicio mío, sino que es los términos con los que se utiliza, con los que se describe acá en estos fragmentos. Después, ¿qué prioriza Martín I? ¿Los sentimientos o el dinero? ¿Sí? Y después dice la 3F, Hernán Cortés había pedido ser enterrado en México. En relación con esto, ¿qué significado tiene la última oración de Martín I? La última oración es esta. La cara de mi padre muerto estaba cubierto por una máscara polvosa de jade y pluma. Entonces ustedes van a tener que investigar qué es lo que es el jade, ¿sí? Y qué relación tiene el jade y la pluma con la cara polvosa de Hernán Cortés cuando yacía en su tumba, ¿sí? Todo esto parece medio confuso, pero obviamente lo tienen que leer a los fragmentos, cosa que no vamos a hacer ahora porque no sé si vamos a alcanzar con el tiempo. Podríamos leerlo, si alcanza. Quedan unos minutitos. Bien, el fragmento original, ¿sí? Es del libro de la literatura de la conquista, ¿sí? Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. El fragmento dice lo siguiente. Quiero decir lo de doña Marina, o sea, la Malinche, ¿sí? Cómo desde su niñez fue
su niñez fue gran señora y cacica de pueblos y vasallos. Es de esta manera que su padre y madre eran señores y caciques de un pueblo que se dice Painla. Murió el padre quedando muy niña, y la madre se casó con otro cacique mancebo, y hubieron un hijo, y según pareció, queríanlo bien al hijo que habían habido. Acordaron entre el padre y la madre darle el cacicazgo después de sus días, y porque en ello no hubiese estorbo, dieron de noche a la niña doña Marina a unos indios Cicalango, porque no fuese vista, y echaron fama de que se habían muerto, ¿sí? Para que siguiera el cacicazgo el hijo que tuvieron, ¿sí? En aquella sazón murió una hija de una india esclava suya y publicaron que era la heredera, por manera que los de Cicalango la dieron a los de Tabasco y los de Tabasco a Cortés, ¿sí? Fue pasando de un lado al otro. Esto lo tienen que tener muy presente después en la actividad 10 cuando analicemos un texto relacionado con la vida de la Malinche, ¿sí? Como doña Marina, en todas las guerras de la Nueva España, Tlaxcala y México, fue tan excelente mujer y buena lengua, como adelante diré, la traía siempre Cortés consigo, y la doña Marina tenía mucho ser y mandaba absolutamente entre los indios de toda la Nueva España. O sea, tenía don de mando la Malinche, ¿sí? Doña Marina sabía la lengua de Coatzacoalco, que es la propia de México, y sabía la de Tabasco. Como Jerónimo Aguilar sabía la de Yucatán y Tabasco, que es toda una, entiéndase bien, y Aguilar lo declaraba en castellano a Cortés. Fue gran principio para nuestra conquista, y así se nos hacían todas las cosas. Loado sea Dios, muy prósperamente. He querido declarar esto porque sin doña Marina no podíamos entender la lengua de la Nueva España. Estuvo la doña Marina con Cortés y hubo con ella un hijo que se dijo don Martín Cortés. Bien, fíjense, la redacción es extraña, para nosotros en nuestro español actual es extraño, ¿sí? Porque es el español antiguo. Pero bueno, en conclusión, acá habla sobre el don de mando, sobre el conocimiento de idioma y sobre de los idiomas por parte de la Malinche y sobre el hijo que tuvieron, ¿sí? Que se denominó Martín Cortés, ¿sí? Bueno, en los otros fragmentos, estos ya son textos escritos por el escritor contemporáneo, ¿sí? Carlos Fuentes, ¿sí? Martín II y Martín I, ¿sí? No son textos de la literatura de la conquista, sino es la interrelación que se produce entre la literatura de la conquista y la literatura actual. Yo soy Martín II. Yo soy el primer Martín, hijo bastardo de mi padre y de doña Marina, mi madre india, la llamada Malinche, la intérprete sin la cual nada habría ganado Cortés. Mi padre nos abandonó cuando creyó México y mi padre ya no le sirvió para conquistar. Antes le estorbó para reinar. Crecí lejos de mi padre, entregada a mi madre al soldado Juan Jaramillo. La vi morir de viruela en 1527. Mi padre me legitimó en 1529. Soy el primogénito, mas no el heredero. Debí ser Martín I, pero solo soy Martín II. Quizás sea cierto que llegó a identificarse con nosotros, con nuestra tierra. Me consta, por mi madre, que Hernán Cortés peleó con los franciscanos que exigieron arrasar los templos. En tanto mi papá pedía que permaneciese aquellas cosas de ídolo por memoria, y ya les contó mi hermano Martín lo que dispuso en su testamento para liberar a los indios y devolverles sus tierras. Letra muerta. ¿Cuánta letra muerta? Ya ven, sin embargo, que reconozco las virtudes de mi jefe. Mas siendo hijo de mi mamacita y narrando hoy con toda la verdad y claridad de mi espíritu, pues otra ocasión no tendré de hacerlo. Debo confesar que me alegraron sus desventuras, me hicieron rosquillitas en el alma los contrastes entre los honores que le hicieron y los poderes que le negaron, ¿sí? Bueno, ese es una narración del punto de vista del Martín II, que es Martín II, que sería el primer hijo de Hernán Cortés, ¿sí? que tuvo con la Malinche.
Bueno, y este es el punto de vista de Martín I, ¿sí? Que sería el primer hijo legítimo. Fíjense que, bueno, que él reconoce cosas buenas y, bueno, confiesa que se alegra por las cosas malas también que le pasaron, ¿sí? Bueno, y cuenta un poco la historia de él, por lo que pasó. Martín I dice lo siguiente, que recuerden que el hijo legítimo, ¿sí? Dentro de su cultura, ¿sí? Dentro de esa época. Nuestro padre no tenía demasiada imaginación para bautizar a sus hijos, y esto a veces conlleva gran confusión. El otro Martín, mi hermano mayor, el hijo de la India, se solaza en el relato de las dificultades que tuvimos. Yo prefiero recordar los buenos momentos, y ninguno mejor que mi regreso a México, la tierra conquistada por mi padre para nuestro señor el rey. Mi madre fue Juana de Zúñiga, y yo fui declarado en el testamento el sucesor, el heredero y el titular del mayorazgo. Bien me guardé, en cambio, de hacer válidas las cláusulas donde mi padre me encargó de liberar a los esclavos de nuestras tierras mexicanas y restituirles las mismas a los naturales de los pueblos conquistados. Arrepentimientos de viejo, me dije. Si los cumplo, me quedo sin nada. ¿Le pedí perdón? Por supuesto. Mala persona no soy. Violé su última voluntad. Decidí regresar a México a reclamar mi herencia, pero antes abrí la caja donde yacía nuestro padre Hernán Cortés para verle por última vez. Me espanté y el grito se me quedó arañándome los dientes. La cara de mi padre muerto estaba cubierta por una máscara polvorosa de jade y pluma. Acá se ve la diferencia con respecto al otro hijo, ¿sí? Sabiendo la voluntad del padre, ¿sí? No hizo caso, no la quiso cumplir, ¿sí? Violé su última voluntad, ¿sí? Y le pidió perdón, pero no cedió los terrenos, los territorios, así como había pedido que devolvieran todos y que liberaran a los esclavos, como había pedido Cortés antes de su muerte, según Carlos Fuentes en este libro, ¿sí? Después habría que revisarlo si esto corresponde históricamente, pero desde el punto de vista literario, bueno, se ven los dos puntos de vista distintos, ¿sí? Bueno, leen esto y responden estas preguntas. Recuerden que les va a hacer falta más de una lectura, ¿sí? Para la comprensión más acabada de los textos, ¿sí?